¿Por qué no se habla más de los beneficios de las migraciones? Se suele tomar con tono peyorativo, no sé, siempre con notaciones negativas, ¿no? Cuando se habla de las migraciones. Supongo que asumir que no se habla de los beneficios de las migraciones asume que hay un discurso dominante que no habla de los beneficios de las migraciones. Y es cierto, hay un discurso dominante que no menciona beneficios migratorios. Obviamente, eso está en directa relación con los intereses de esa agenda, que son básicamente considerar al distinto, al otro, como alguien que no pertenece al nosotros y como alguien que introduce dentro de nuestra sociedad o bien una crisis en términos económicos o bien una crisis en términos de nuestra identificación sociocultural. Del lado de aquellos que trabajamos mucho más cerca del proceso migratorio, sí se habla de los beneficios de las migraciones y se habla insistentemente de los beneficios económicos, de los beneficios de la riqueza, de la diversidad, de la existencia de múltiples culturas dialogando entre sí. Lamentablemente no somos nosotros quienes estamos definiendo hoy la agenda central en términos de hacia dónde tiene que ir el proceso de migración. Hay un corrimiento significativo hacia ciertos discursos xenófobos, muchos de ellos tomando posición en espacios de poder, dirigiendo ciertos países. No hace falta mencionar al señor Donald Trump, porque todos sabemos qué es lo que está haciendo. Y eso inevitablemente, por el caso particular, solo por citar al de Estados Unidos, tiene un impacto dentro del mercado global de las transacciones simbólicas, por decirlo así, que incide en el tamaño y la calidad de la agenda. Yo creo que la sociedad civil y aquellos que trabajan por el proceso migratorio, por construir migraciones razonables, esto es, integrar al migrante a una conversación de múltiples culturas, tenemos que seguir insistiendo en el beneficio o los múltiples beneficios de la migración, más allá de ese discurso negativo. Y entre esos beneficios tenemos no solo económicos, sociales, bueno, culturales. El principio básico de relación entre los seres humanos es el diálogo, digamos. Aquello que nos ha hecho como sociedad es integrarnos con otros que tienen más o menos valores similares. Lo que hoy son los estados-nación se estructuraron alrededor de una idea más o menos elaborada, subjetiva, de lo que creían que serían los valores que los identificaban. Los estados-nación han entrado en una larga crisis, llevan una larga crisis en términos de representación o representatividad de lo que significan los límites de la definición de la nación. Yo creo que con los flujos migratorios constantes y crecientes, más los intercambios producidos por la disponibilidad de tecnología, todas nuestras naciones van a empezar a transformar todavía más aquello que creen que son. Me parece que el principio básico de la construcción de sociedades sanas es el diálogo. Y no puede haber diálogo entre personas que piensan exactamente lo mismo. El diálogo necesita tener la posibilidad de incorporar conflicto o contradicción, porque eso es lo que hace que se resuelvan mejores las diferencias. ¿Y qué falta para algún detonante para que los gobiernos se den cuenta de todos estos beneficios? Una parte de la gran discusión que se ha dado en estos días es entre las ONGs, entre aquellos expertos que trabajan en migración, hay claridad respecto de los beneficios que tiene la migración. Lo que suele faltar, por infinidad de factores, es creatividad a la hora de resolver políticas públicas. Se han dado casos de ejercicio de políticas públicas micro, esto es, en espacios pequeños, con poblaciones de migrantes o refugiados no muy masivas, pero todavía nos falta dar un paso. Es inevitable que va a haber problemas cuando tú empiezas a implementar procesos de conversación entre culturas receptoras más culturas migrantes. En términos de millones de personas, no va a resultar fácil, va a haber problemas, va a haber conflicto. Creo que no es un buen momento hoy para ser un funcionario público sin imaginación ni voluntad por encontrar salidas racionales, colectivas, empáticas a no un problema, sino un fenómeno que ha estado en toda la historia de la humanidad y que hoy se refuerza porque han cambiado las condiciones económicas, políticas, culturales en las que vivimos. ¿Y hay algún país, por último, algún país como modelo que podamos tomar de referencia en buenas políticas? Siempre es muy atractivo tratar de encontrar un ejemplo y poner el título este país es el indicado. Creo que hay fenómenos parciales que funcionan. Los intentos de Alemania por integrar a casi 1 millón de sirios me parecen razonables. Con todas las diferencias, creo que Merkel ha sido ha encarado uno de los procesos más inteligentes y abiertos de integración.
Hay fenómenos de diálogo muy atractivos en el sur de Estados Unidos, también focalizados, que ocurren inclusive teniendo las ciudades como ejes, no las políticas a nivel de Estado, nación, sino a nivel de ciudades. Creo que las ciudades son clave para resolver estos problemas. Hay casos de integración también probados con experiencias pilotos en Barcelona. Me resulta muy atractivo un proyecto que se está desarrollando, el Red Ubuntu, basada en las enseñanzas de Mandela y Desmond Tutu, en Portugal, con procesos de integración, reconociendo que los Ubuntu suelen decir yo soy porque tú eres, lo cual implica que yo no puedo ser una cultura de recepción y tú alguien que llega y tú automáticamente asimilarte, transformarte en un nosotros sin aceptar yo mismo ser modificado por la interrelación. Entonces esos procesos de interacción han resultado beneficiosos, atractivos. Aún así, falta muchísimo tiempo para considerar que podamos llegar a decir, bueno, este proceso es final, hemos conseguido lo que esperábamos. Claro, porque se tiende a pensar que es el que llega el que tiene que adaptarse, ¿no? Y hay por lo que comenta, hay una integración mutua. Hay un proceso que es necesario, que quien llega tiene que aprender un idioma, tiene que aprender nuevos códigos de comportamientos, hay una necesidad de integrarse a ciertas normas que tienen que ver con la cultura receptora, que nadie pondría en discusión, pero al mismo tiempo, si yo entro en diálogo con una persona, si realmente entro en diálogo, lo que va a suceder es que yo también me voy a transformar. Y lo que suele suceder en muchas ocasiones, y este es el principio del nacionalismo nativista, es que si tú vienes acá formas parte de esto, pero tienes que asimilarte y aceptar lo que es la cultura receptora. De lo contrario, vete. Esos mecanismos de imposición tarde o temprano generan conflicto. Irremediable. ¿Perdón? Irremediable al final. Sí, bueno, es que si yo en lugar de construir diálogo, lo que hago es crear una frontera simbólica, una barrera simbólica, tarde o temprano voy a tener un conflicto, porque esas personas están tratando de hacer una vida aquí. Si yo a esa gente inmediatamente la segrego y le digo, tú eres un ciudadano de segunda, en algún momento la segunda generación tal vez, se va a revelar, porque ellos ya son nacidos acá, criados acá, según los parámetros culturales de acá. Entonces, ¿por qué sigues empujándolo por fuera de la vereda en la que están todos caminando? Muy bien, muchas gracias.